¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente nos vemos en un capítulo de biología. Esta vez para hablar del capítulo 6, histología animal 2, tejido conectivo especializado. La semana pasada vimos acerca del tejido conectivo de cubierta, el tejido conectivo epitelial, ¿recuerdas? Que se divide en tejido epitelial de cubierta y de secreción. Ahora observaremos el tejido conectivo con muchas funciones, el tejido conectivo especializado. Para ello vamos a ver el siguiente video. De muchas formas, los seres humanos son bastante similares entre sí. Y cuando se trata de sangre, sabemos que existen diferentes variantes sin dudarlo. 8 para ser exactos. No obstante, ¿qué es lo que significan todas estas letras y signos? Nuestros diferentes tipos de sangre provienen del hecho de que todos tenemos sistemas inmunológicos. Y mientras que todos trabajan igual de bien, no todos son iguales. Cuando objetos extraños como bacterias o virus entran al cuerpo, los glóbulos blancos producen anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen el objeto extraño y lo atacan para eliminarlo. Todas las células de tu cuerpo están cubiertas de antígenos. Estos son marcadores formados de proteínas especiales que funcionan como una especie de etiqueta diciendo: estas células son tuyas. Cuando tu sistema inmunológico detecta antígenos que no conoce, este desencadena la liberación de anticuerpos que atacan los invasores extranjeros y los marcan para atacarlos nuevamente en caso de que se muestren en otra ocasión, siendo este registro lo que impide enfermarnos. Ahora, existen dos tipos principales de antígenos que se forman en tus células sanguíneas y se llaman aglutinógenos, siendo ellos quienes activan los anticuerpos que sofocan a los invasores. Los dos tipos de aglutinógenos reciben los discernibles nombres de A y B. Por lo tanto, las células sanguíneas pueden tener un tipo de aglutinógeno así como tener ambos, o bien podrían simplemente no tener ninguno. Y si tienes cualquiera de estos antígenos en tus células sanguíneas, eso significa que no tienes anticuerpos para ellos. Si lo hicieras, estos anticuerpos atacarían tus propias células. Por el otro lado, tienes anticuerpos que atacarían el tipo de antígeno que no posees. Por ejemplo, si tus glóbulos rojos tienen antígenos A en ellos, entonces tu tipo sanguíneo es A y tus anticuerpos atacarían a la sangre tipo B. Si tienes antígenos tipo B en tus células sanguíneas, entonces tu tipo de sangre es B y posees anticuerpos para la sangre del tipo A. Y si tienes ambos, eres tipo AB y no posees anticuerpos para ningún tipo de sangre. Algunas personas no tienen ningún tipo de antígeno. Sus genes codifican un aglutinógeno que simplemente no funciona y tienen anticuerpos para la sangre A y B. Este tipo de sangre recibe el nombre de tipo O. Y para mantener las cosas interesantes, existe otro conjunto de antígenos en tus glóbulos rojos que funcionan de diferente manera a los aglutinógenos. Estos se conocen como el sistema Rhesus o RH, el cual es una colección de 45 diferentes antígenos. Sin embargo, todos estos se producen como un solo grupo, así que o los tienes todos o no tienes ninguno. Si tus glóbulos rojos tienen los antígenos RH, decimos que eres RH positivo. Y si no los tienes, eres RH negativo. O bien, sangre positiva o negativa. Y es así como terminamos con 8 diferentes tipos de sangre. A, B, AB y O. Cada uno con un tipo positivo y negativo. Cuando se trata de transfundir la sangre de una persona a otra, la compatibilidad es algo sumamente importante para prevenir una reacción seria, posiblemente mortal. Pero para encontrar el donador adecuado no importa mucho saber la letra que uno tiene, sino la letra de la que se tiene anticuerpos. Suena un tanto confuso, pero hay que explicarlo un poco más. El tipo sanguíneo AB no tiene anticuerpos A o B, por lo que puede aceptar sangre A, B, AB u O.
Por el otro lado, el tipo de sangre O tiene anticuerpos A y B, y esto significa que solo puede aceptar sangre del tipo O. Y en cuanto a los antígenos RH, las personas de sangre positiva pueden aceptar sangre positiva o negativa, mientras que los tipos negativos están a salvo aceptando solo sangre negativa, porque mientras que pueden tolerar la sangre positiva, solo pueden hacerlo una sola vez. Después de eso, formarán anticuerpos contra los antígenos RH que recibieron, lo que significa que no podrán volver a aceptar sangre positiva nuevamente. El tipo de sangre más común es O positivo, el cual representa el 40% de la población mundial. Por el contrario, AB negativo es el tipo sanguíneo más raro, con solo el 1% del mundo teniendo sangre de este tipo. El 9% de la población tiene el precioso y siempre necesitado tipo de sangre O negativo. Si posee sangre O negativo, podría ser un donante muy valioso, puesto que es el único tipo de sangre que puede ser dado con seguridad a cada ser humano en el planeta. Si te es posible, sal y realiza una donación de sangre, ya que todos tenemos tiempos de necesidad y tu donación puede salvar la vida de alguien. Héroes hay de todos los tamaños y de todos los grupos sanguíneos. Así es, muchachos. Héroes hay de todos los tamaños y todos los tipos. Iniciamos la teoría del día de hoy recordando cómo se dividía el tejido conectivo. ¿Recuerdas? Este se dividía en un tejido conectivo propiamente dicho y en el especializado. Hoy día vemos solamente el especializado, donde se divide en sangre, hueso, cartílago y adiposo. Y cada uno de ellos tiene algunas características que no debemos olvidar. Vamos a ver primero el tejido cartilaginoso. Es un tejido, como muy bien puedes comprobar, un tejido semirrígido. No es completamente rígido, ¿verdad? Entonces, este tejido va a formar parte de estructuras como lo que vendría a ser la punta de la nariz, la oreja y las zonas que hay entre los huesos, ¿no? También tenemos que recordar que es un tejido avascular y carece de inervación. Está cubierto por el pericondrio, que es una capa que protege a las articulaciones. Se nutre por difusión simple a partir de los vasos sanguíneos que se encuentran en la periferia del pericondrio. ¿Ok? ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son de revestimiento. Facilita el movimiento, por supuesto, porque eso se encuentra entre los huesos. Permite el crecimiento de los huesos largos también y es el soporte de los tejidos blandos, como el tabique nasal, el pabellón de la oreja, ¿no? ¿Cuáles son las células que encontramos en el tejido cartilaginoso? Los condroblastos, que son las células jóvenes, y los condrocitos, que son células cartilaginosas adultas. ¿De acuerdo? Adultas. No te olvides. El término condro es de cartílago. Ahora tenemos que ver que hay tres tipos de tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso elástico y tejido cartilaginoso fibroso. Cada uno de ellos los encontramos en diferentes lugares. Por ejemplo, el tejido cartilaginoso hialino es el más abundante. Es el que se encuentra sobre los huesos formando las articulaciones, ¿no? El tejido elástico es el que se encuentra en la punta de la nariz y en las orejas, completamente elástico. Y el fibroso es el que se encuentra entre las vértebras. Entre las vértebras. Tenemos aquí también ahora el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido más compacto, más duro, más resistente.
poca cantidad de agua, mínima. Tiene de reservas inorgánicas como calcio, fósforo y potasio. Dentro del tejido óseo encontramos a la médula ósea roja o a la famosa MOR, donde se forman los glóbulos rojos. También encontramos la médula ósea amarilla, que va a almacenar energía y otras sustancias. Protege a otros órganos vitales, como el cerebro, como el corazón, los pulmones, ¿verdad? Estas funciones son muy importantes del tejido cartilaginoso y sobre todo que está conformado por un compuesto principal llamado hidroxiapatita. Dentro del tejido cartilaginoso, del tejido óseo, encontramos algunas células. ¿Cuáles son las células que podemos encontrar aquí? Encontramos la célula osteoprogenitora. Tenemos también que es la célula inicial de todo. Tenemos a la célula llamada osteoblasto, que es la célula joven. Tenemos encargada de formación de hueso. Tenemos al osteocito, que es la célula ósea adulta. Y tenemos al osteoclasto, que es la célula que se encarga de lo que vendría a ser la degradación del hueso para dar paso a nuevo hueso, ¿no? En este caso, como la reabsorción ósea, los osteoclastos. Entonces no te olvides, osteoblasto, osteocito y osteoclasto. También tenemos que mencionar que hay dos tipos de tejido óseo. El famoso TOC, tejido óseo compacto, y el tejido óseo esponjoso, el TOE. El hueso compacto se le reconoce así porque tiene estructuras como el osteoma, los conductos de Havers, los canalículos y los conductos de Volkmann. Sin embargo, en este tejido esponjoso se encuentra la médula ósea roja, donde están las trabéculas óseas, y la médula amarilla. Ya sabes que en la médula ósea roja se forman los glóbulos rojos y en la médula amarilla se va a formar lo que vendría a ser sustancias conectoras o coadyuvantes, ¿no? Ahora bien, ahora tenemos que analizar otro tejido, el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, evidentemente, ¿no? La sangre. La sangre es el tejido sanguíneo. Este tejido sanguíneo, evidentemente, también podemos decir que está formado de agua, ¿no? ¿Y qué encontramos en la sangre? Encontramos glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, o también llamados hematíes. Tenemos a los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Y tenemos a las plaquetas, también llamadas trombocitos. ¿Estas qué función cumplen? Función de transportar sustancias y mantener el equilibrio del medio interno. Interviene en la defensa del organismo frente a otros organismos y sustancias extrañas. También interviene en la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, debemos recordar que la sangre está conformada por dos partes. La parte donde están todas las células y la parte donde se encuentra el plasma sanguíneo o líquido. Entonces, el plasma sanguíneo está conformado por el 60%, de el mismo y el 40% de células. El 40% de células que forman, en este caso, la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. ¿Ok? Listo. También tenemos aquí, muchachos, la composición del tejido sanguíneo, ¿no? La composición. Esta composición del tejido sanguíneo vamos a encontrar ya te mencioné, 60% de plasma y 40% de células. En el caso de las células tenemos a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas.
Función de los glóbulos rojos, transportar gases. Función de los glóbulos blancos, la defensa del organismo. Función de las plaquetas, intervienen en la coagulación, en la hemostasia. Y los nutrientes que hay, bueno, son glucosa, ácidos grasos, vitaminas, hormonas, productos metabólicos, etc. Ahora, también tenemos que hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se dividen en una gama de tipos de células, en este caso, diferenciadas. Por ejemplo, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Todos estos son glóbulos blancos. Cada uno de ellos está listo para defendernos de acuerdo al agente que nos quiera atacar o que nos quiera afectar. ¿De acuerdo? También tenemos aquí el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene una función importante: almacenar energía. También va a regular la función endocrina, el metabolismo energético. También es un aislante térmico. También viene a ser un amortiguador y, por supuesto, almacena energía en forma de triglicéridos. Estos tejidos adiposos o estas células adiposas, llamadas adipocitos, contienen unas vacuolas muy grandes, llenos de gotas de grasa, cumpliendo la función que ya hemos mencionado. Tenemos también aquí los tipos de tejido adiposo: tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón. Nosotros tenemos el tejido adiposo blanco ahora, pero el tejido adiposo marrón, ¿quiénes lo tienen, profesor? El tejido adiposo marrón lo va a tener, en este caso, los animales que entran a un periodo, a una etapa o a un proceso de invernación. ¿De acuerdo? A un proceso de invernación. ¿Ok? Tenemos aquí entonces la práctica. Osteoclasto, célula joven del hueso. Prefijo osteo, hueso. Osteocito, célula adulta del hueso. Osteoblasto, osteoblasto es célula joven y osteoclasto es reabsorción, ¿ya? De acuerdo. Y osteoplasto, cavidad. Y condrocito, célula cartilaginosa. Tipos de tejido óseo: tenemos al TOC, tejido óseo compacto, y tenemos al TOE, tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto, su unidad es el sistema de Haber, y su unidad de tejido óseo esponjoso tenemos al osteoma. Muy bien. Tenemos también aquí la pregunta 3. ¿El tejido cartilaginoso facilita el movimiento? Verdadero. ¿El cartílago es vascular? No. El tejido cartilaginoso se nutre, por supuesto, pero por difusión. ¿El pericondrio cubre el tejido cartilaginoso? Sí. Verdadero. Ejemplo de cartílago hialino. Tenemos el cartílago que está entre los huesos. Cartílago fibroso que está en las vértebras. Y cartílago elástico que está en la oreja y la nariz. ¿Qué es una célula osteoprogenitora? Es la primera célula que da origen a todas las células óseas. ¿Cuáles son las células óseas? Osteocito, osteoblasto y osteoclasto. Tenemos al tejido sanguíneo. ¿Quiénes son sus componentes? El plasma, que sus componentes es el agua, nutrientes, hormonas y sales. Y tenemos a los cuerpos formes o a las células, que están conformadas por
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 7. Es el pigmento rojo de los hematíes, hemoglobina. Son corpúsculos anucleados que se originan por fragmentación del megacariocito. Tenemos a los trombocitos o plaquetas. Al conocer que el armazón de nuestro cuerpo está formado por huesos y músculos, que son quienes protegen a los órganos internos, estructuras dan forma y movimientos anónimos, que estos datos pueden valorar la importancia de los tejidos animales. ¿Cuáles son los tejidos animales? Óseo y muscular. Muy bien. Listo, jóvenes, muchísimas gracias. Ahí nos quedamos.